Bienvenidos al Museo Etnográfico de Castilla y León y a esta sección Redescubriendo el Mecil, donde hoy vamos a hablar de nuestra rica colección de instrumentos musicales del folclore castellano-leonés, haciendo referencia a la zanfona, un instrumento de cuerda cuyos orígenes se sitúan en el siglo X, precisamente referenciados por Alfonso X el Sabio en sus cantigas de Santa María. Es en esa cantiga 160 donde aparecen dos músicos en su ilustración tocando el organistrum. Sería precisamente este el precedente de la zanfona, un instrumento cuyas dimensiones obligaban a ser tocado por dos músicos. Uno accionaba la manivela y el otro pulsaba las teclas. Un instrumento que evoluciona con el paso del tiempo, cuyo origen es precisamente netamente europeo, pero que en el caso de España aparece tocado precisamente por esos mendigos, músicos callejeros, ciegos y juglares, que de alguna manera imposibilitan la evolución del instrumento musical, como así ocurre en otras zonas de Europa. Precisamente en Francia encontramos que gracias al reinado de Luis XV el instrumento es introducido en la corte. Un instrumento que además seguirá evolucionando hasta la introducción del violín, donde vuelve a ser retomado precisamente por estos músicos callejeros. Un instrumento que aparece ampliamente referenciado en el caso de Castilla y León, en ese románico, por ejemplo con esas portadas de la Colegiata de Toro en Zamora, donde vemos por un lado a varios músicos tocando un organistrum y por otro lado esa evolución ya hacia la zanfona. De hecho, su importancia en Zamora fue tal que incluso la RAE recoge el concepto gaita zamorana. Pero también aparece referenciada en otras iglesias del románico, en el Burgo de Osma, en Soria, por ejemplo, en la Catedral de Burgos y en la Catedral de León, y por supuesto también en la Catedral de Santiago de Compostela y en la Catedral de Orense. De otra manera también aparece referenciado en la pintura, precisamente en esa pintura del siglo XVI y la pintura también del siglo XVII, con ejemplos clave, como por ejemplo ese Jardín de las Delicias del Bosco, donde precisamente vemos un mendigo sentado encima de una zanfona, o en el Triunfo de la Muerte de Bruegel, donde precisamente es la parca la que en lugar de una guadaña lleva un organistrum. Ambas obras las podemos encontrar en el Museo Nacional del Prado. Como decíamos, el instrumento pasó a un segundo plano con esa introducción del violín, pero sí que es cierto que incluso durante el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX el instrumento vuelve a recuperarse precisamente gracias a la publicación del manual La Zanfona y al trabajo llevado a cabo por estudiosos, folcloristas, luthiers y grupos musicales que intentan recuperar este instrumento dentro precisamente de ese folclore popular castellano-leonés.